Bienvenidos a otro capítulo de Especialista No Verbal, sección en la que entrevisto a especialistas internacionales en comunicación y comportamiento no verbal. El día de hoy tengo un invitado especial, él es biólogo, especialista en comportamiento humano primitivo, difunde de manera científica el conocimiento, tiene una maestría en psicología organizacional y un posgrado en lenguaje no verbal y detección de mentiras. Dirige el contenido y es conductor del programa de televisión La Neurona Reina. Además, entrena a políticos y voceros corporativos en América Latina en su comunicación y comunicación no verbal. Y ha publicado 3 libros: Rompe el miedo y habla en público, Secretos del lenguaje no verbal y 101 tips para presentaciones persuasivas. El día de hoy voy a presentarles desde Perú a Miguel Figueroa Ingunza. Quédate que nos va a responder las preguntas sobre el comportamiento humano. ¿Se parece al comportamiento animal? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Y por qué nos comportamos como nos comportamos? Quédate hasta el final y averigualo. Bueno, estamos acá con Miguel Figueroa. Te agradezco muchísimo por estar acá. Gracias, Miguel. Con todo gusto, para mí es un placer hablar de tal vez uno de los temas más llenos de historia que tiene el comportamiento del animal humano. O sea, no creo que exista algo que tenga tanta ancestralidad como el lenguaje no verbal y además aplicabilidad, porque es tan antiguo y a la vez es tan de ahora, tan de épocas virtuales, que hay mucho jugo que sacar de ese limón. Bueno, me encanta y resueno mucho con Miguel porque habla de animal humano, ¿viste? Hay mucha gente que dice, no, porque los animales y los humanos somos dos cosas muy distintas. Bueno, no, ¿por qué no nos empezamos a mirar también Sí. como animales? Porque de ahí venimos. Bueno, entonces, ya de lleno con las preguntas, me gustaría saber y conocerte un poco más a vos, y creo que la gente va a estar interesada. Tienes un perfil muy curioso como biólogo. ¿Y qué te llevó a estudiar el comportamiento humano? ¿Qué te lleva a eso? Bueno, mira, en realidad es extraño que extrañe. Eso a mí me pareció muy curioso cuando empecé a contar de esto y la gente siempre dice, ¿pero qué? Un biólogo hablando de comportamiento humano. Y en realidad la etología, que es el estudio del comportamiento, analiza cómo funciona, cómo se reproducen las aves, cómo saltan las ranas, pero también cómo se comporta o cómo toma decisiones el humano desde una mirada filogenética, evolutiva, no Mm. ancestral. Entonces, tiene mucho que ver en realidad. Me parece como ahora la psicología está dándole mucha vuelta al concepto de la psicoevolución. ¿No? Están hablando mucho de la psicoevolución, que es el comportamiento actual de la toma de decisiones. Es un comportamiento que tiene mañas, que tiene ancestros aprendidos en el tiempo. O sea, ¿por qué nos gusta la comida chatarra, por ejemplo? Tiene una explicación evolutiva. ¿Por qué nos gusta comprar algo que es escaso? Tiene explicación evolutiva. ¿Por qué nos gusta hacer lo que todo el mundo hace? Tiene explicación evolutiva. Entonces, hay mucho de lo que yo hago que tiene explicación evolutiva y por eso que la biología entra perfecto. Cuando yo empecé a estudiar comportamiento humano, aplicando estrategias de la observación animal, todo coincidía, ¿no? Era como que, oye, ¿de qué estamos hablando? Creo que ahora ya se está viendo esa diferencia Mm. mucho menos ajena. O sea, desde Descartes hasta nosotros creo que ya ha avanzado bastante. O sea, me parece que para terminar esta parte, yo puedo decir que un psicólogo tiene que meterse un poco más al mundo de la biología, Sí, tiene que ir un coincido. poco más a los zoológicos, tiene que ir un poco más a ver el comportamiento animal, y un biólogo también tiene que meterse a ver un poco más de los desarrollos psicológicos. Y entre ellos, los antropólogos, los sociólogos, los publicistas, los comunicadores, tienen que estar absorbiendo esa información. Coincido plenamente con, dijiste varias cosas son muy interesantes que quiero retomar. Una de ellas, esto de que empezar a comparar el comportamiento de los animales luego con el del ser humano y decir, bueno, pero esto se parece mucho. O sea, ¿por qué hay tanta conexión entre cómo se comporta un primate, cómo sonríe y cómo sonríe el ser humano, por ejemplo? Eso por un lado. Y por el otro, esto Claro. que destacaste de la biología, de cómo nuestras
digamos, causas en función de la evolución, esta psicoevolución o psicología evolutiva, de cómo han influenciado durante muchísimos años nuestros genes, el comportamiento que tenemos en la actualidad. Y eso me lleva a preguntarte algo que lo dijiste vos, ¿no? Esto de que la comida chatarra, por ejemplo, y por qué la consumimos, eso tiene una causa biológica. Ahora, ¿cuánto influye nuestra biología y nuestros genes en nuestros comportamientos diarios? ¿Mucho, poco, nada, un montón? ¿Cómo? ¿Cuánto? Sí, es interesante es saber, poder medir eso, ¿no? Antonio Damasio, que es uno de los neurocientíficos más importantes del mundo, le da un 90%, ¿no? O sea, él Wow. habla de un 90% de la toma de decisiones. Daniel Kahneman, que es un premio Nobel en economía, él es, no sé si ustedes han revisado, Daniel Kahneman es un tipo espectacular, que Sí. habla sobre economía conductual, siendo psicólogo, además, no ganó un premio Nobel de economía siendo psicólogo. Él habla también que la gran toma de decisiones, o sea, quien toma las decisiones normalmente es nuestro cerebro límbico, ¿no? Nuestro cerebro emocional. Emocional, claro. Exacto, porque nuestra racionalidad pura no podría tomar decisiones. O sea, digamos, imagínense, hay un ejemplo muy interesante en la que se lleva a una persona que tenía problemas de problemas conectivos en el cerebro, digamos, hiperracional y su cerebro límbico. O sea, era una persona tremendamente racional, Mm. ¿ya? Por un problema cerebral. ¿Qué pasaba? Cuando le ponen frente a un escaparate no sé, de yogurts, y para escoger qué yogur debería comprar en un centro comercial, claro, primero empiezas a comparar los precios, ya, hasta ahí estás bien. Pero luego alguien hiperracional no solo compara los precios, también compara el sabor, pero también compara si uno es orgánico y no es orgánico, el sabor, el envase, la temperatura. Hay tantos datos que terminas no pudiendo no tomar Claro. decisiones. Y de hecho, eso pasa con muchas personas que tienen esa incapacidad. Entonces, ahí aparece y necesitas a tu animal humano que te diga, ya, compadre, compra esto, ya está. Y eso facilita muchos procesos. A veces también nos pasa que el animal humano toma decisiones muy importantes, tan importantes que pueden perturbarte la vida de por siempre. Hay una parte del estudio del comportamiento que se llama la cronobiología, en la que yo estoy cada vez más fascinado. Aquí quiero citar a un investigador que se llama Till Ronenberg, que analiza la toma de decisiones según las horas del día. ¿Cómo cambiamos en Mm. nuestras toma de decisiones según las horas del día? Y hay una hora en la que nos somos espectacularmente entusiastas y que se puede medir incluso en las redes sociales. Hay una investigación que se hizo durante varios años en Twitter y Facebook en la que se veía qué posteaba, qué escribía la gente según las horas del día. Bueno. Y se ve que entre las 9 y las 11 todos son positivos, o sea, Optimistas, no todos, pero claro. sí, exacto, exacto. O sea, si tu jefe te está fregando, dices, mi jefe me reta, no siempre quiere sacar lo mejor de mí, pero ya a las 12 del día ya no eres tan bonito y tu Mm. jefe tampoco es tan retador. Ya es un abusivo, ¿no? Que quiere sacar lo peor de ti. O sea, en el fondo somos según las horas del día. Y ese también es un comportamiento biológico que está asociado a una cosa que le llamamos el ciclo Circadiano, circadiano, claro. ¿no? Es muy interesante. Entonces, lo animal que somos va a vivir con nosotros hasta que se acaben nuestros días, ¿no? O sea, no podemos alejarnos de eso. Está buenísimo esto que marca Miguel, esto de que la biología nos condiciona de cierta manera y, por ejemplo, el ritmo circadiano de 24 horas condiciona, querramos o no, durante el día, por ejemplo, la manera en la que nos comunicamos con los demás, quizá más optimistas o menos optimistas, solo en función del horario y en función del ritmo que tengamos. Y es lo mismo que regula el sueño, la temperatura corporal. Entonces lo que dice Miguel es, bueno, no podemos separarnos de nuestra biología, tenemos que No. considerarla, es parte de nosotros y va a estar siempre ahí. Me parece un punto muy importante. Ahora, hablaste de la comparación del comportamiento, por ejemplo, entre animales y humanos. También está el término etología humana, de que se puede estudiar Sí. con los mismos procedimientos a los seres humanos. ¿Y crees que hay algunos comportamientos humanos que son universales? Y si es así, ¿podrías nombrarnos alguno que digas, bueno, este aparece en todas las culturas o este es un comportamiento que es muy frecuente en casi todos lados? Sí, 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 muchísimos, ¿no? De hecho, la mayoría son comportamientos. Yo quiero citar a un autor que les invito a que lo revisen porque es fascinante. Se llama Franz de Waal. Sí, Franz de Waal, maravilloso. ¿lo has visto? Sí, El tipo es primatólogo. espectacular, un primatólogo, especialista en bonobos, además, que es un tipo de chimpancés fineos que son realmente fascinantes. Y él habla mucho de eso. Y él tiene una frase en uno de sus libros, no me acuerdo el nombre del libro, que dice, lo más natural de un humano es no hacer algo natural, ¿no? O sea,
esa es una cosa interesante porque el humano tiene esa capacidad de hacer cosas muy, muy, muy de la historia ancestral, pero de rato en rato se esquiva de ellas, ¿no? Y eso es justamente lo que nos hace, esa es la naturaleza que tiene el ser humano. Entonces, pensando y comparándonos con chimpancés, con bonobos, con macacos, con orangutanes, con gorilas, con perros incluso, uno podría decir, oye, ¿qué cantidad de cosas nos parecemos? Una de ellas es lo que nos reúne a nosotros en esta conversación, que es el lenguaje no verbal. Desde Darwin hasta nuestros días, hasta Franz de Waal, la comparación en el lenguaje no verbal, por ejemplo, en el comportamiento sexual, en el comportamiento de la atracción, se puede evidenciar con mediana naturalidad. O, por ejemplo, en la posición contractiva y expansiva, ¿no? Cuando uno está asustado, se contrae, ¿no? Y yo siempre les pido a las personas hacer este ejercicio, ¿no? Pon tu cuerpo de asustado. Alguien que no tiene ninguna experiencia en lenguaje no verbal siempre pega sus codos al tórax y se va haciéndose una bolita, ¿no? Exacto. Entonces yo le digo, ¿por qué haces eso? Y te dice, no sé, yo solo hago eso. Y haces eso porque estás tratando de ocultar tu ventralidad con tu dorsalidad. Y les pido en ese momento, y les pido a ustedes para hacer esta prueba, que estiren su brazo. ¿Ya? Los que me están escuchando, estiren su brazo y ahora tóquense con la otra mano la parte dorsal, la parte bronceada de tu cuerpo. ¿Ya? Y ahora tóquense la parte ventral, o sea, la parte de las venas. Y les pregunto siempre, ¿qué es lo más duro? ¿Lo dorsal o lo ventral? Lo dorsal es lo más duro. Entonces, claro. cuando uno se asusta, lo que está haciendo es ocultar la ventralidad y poner la dorsalidad, que es ese movimiento, ¿no? Y al contrario, cuando uno está relajado o cuando uno está en una etapa de enamoramiento, por ejemplo, siempre se vuelve un poquito más ventral. O sea, un poquito más, te dejo mi yugular, ¿no? Te dejo mi ventralidad. De hecho, cuando pensamos y analizamos por qué el abrazo es ventral y por qué el abrazo no sería de espalda a espalda, o sea, yo sé que nadie se pregunta ese tipo de cosas, pero, o sea, pero un etólogo sí, un biólogo sí, un estudioso del comportamiento sí. Nosotros nos preguntamos estas cosas, ¿no? Y tiene que ver porque cuando yo abrazo a otra persona, ¿qué le estoy dando? Le estoy dando mi ventralidad. Claro. Y al darle mi ventralidad, estoy dándole mi fragilidad. Le estoy dando mis lados más vulnerables porque confío en la otra persona. Entonces, eso, por ejemplo, uno no lo piensa. Eso es parte de la memoria filogenética, de los ancestros, que cuando tú naces, tú ya naces con un cerebro conocedor de su supervivencia, conocedor de muchas cosas. La cultura le hace sus otros agregados, pero de que hay una raíz histórica dentro del lenguaje no verbal, yo creo que es difícil de estar en contra de eso. Hay algunos argumentos interesantes igual en el mundo de la ciencia que los discute, pero para mí es bien complicado. O por ejemplo, la cara de miedo, ¿no? Si ahorita ustedes pongan cara de miedo y te pones a pensar, ¿qué significa exacto como lo que hemos puesto ahorita? ¿Por qué haces eso? Y te pones a analizar parte por parte y todo tiene lógica, todo tiene sentido. Los ojos grandes son para asimilar información porque estás en una situación adversa. La boca abierta y la inhalación, porque uno hace esto, es para tener la energía suficiente para reaccionar ante una situación. No lo has pensado. ¿Quién ha pensado por ti? Yo siempre le llamo a eso, tu Lucy lo ha pensado por ti. Tu Australopithecus afarensis ha pensado por ti eso para que tú no tengas tiempo, porque cuando uno piensa intelectualmente, hasta que tengas una conclusión, ya te comió el tigre, ¿no? Entonces, hay mucha historia y mucho comportamiento que está asociado desde los ancestros a lo que vemos ahora. Bueno, esto que decís, Miguel, como el libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar lento, o el de Malcolm Gladwell, de la idea de este blink, conocimiento intuitivo, de tomar decisiones sin requerir pensarlas, sin mediación cognitiva, es lo que Miguel nos dice, es, bueno, nuestra especie ha evolucionado por al menos 200.000 años como Homo sapiens, y eso nos ha permitido tomar decisiones rápidas, que hoy en día las tomamos, y ni siquiera las pensamos, no necesitamos, bueno, para escapar tengo que respirar e inhalar más fuertemente, tengo que abrir los ojos para que entre más luz. No, es automático, de ahí la importancia del valor filogenético de nuestra especie. Ahora, quiero insistir en esta parte cuando hablaste de Deval, para el estudio de los primates, los bonobos, cómo comparar y qué relación puede tener el comportamiento primate con el nuestro. Y quiero que nos digas más puntualmente qué beneficios tenemos nosotros como seres humanos de estudiar a los animales. ¿Qué podemos aprender de ellos? Y aprender de nosotros mismos también, ¿no?
Qué pregunta tan valiosa, porque normalmente lo que uno intenta es inhibir al animal humano. Mira, lo he escuchado muchísimas veces desde la filosofía estoica, ¿no? Los estoicos, los que están revisando a los estoicos, que se han vuelto de moda los estoicos, y yo de hecho sigo algunas de sus estrategias, siempre buscan la ataraxia, ¿no? La apatheia, le dicen ellos, o sea, el quitar la pasión, quitarla, ser absolutamente, tener toda la capacidad para ser feliz con uno mismo, ¿no? Estar imperturbable. Claro. Y valioso si lo puedes lograr, maravilloso si lo puedes lograr. Sin embargo, creo yo que no hay cosa más maravillosa que aprovechar el impulso que te da el animal humano para alcanzar tus objetivos. Cuando ahora en esta época estamos trabajando tanto en la casa, el famoso home office, ¿no? En la que todos queremos, y terminamos sacándonos la vuelta, engañando, ¿no? O sea, yo quiero hacer tal cosa, tengo mi lista de mis tareas del día o mis objetivos del año, y al final todo eso termina en una hoja amarilla perdida en algún lugar. ¿Por qué pasa eso? Porque apelamos demasiado a nuestra voluntad, a la capacidad del humano de controlarse. Y ahí, creo yo, estás justamente perdiendo tu gran poder ancestral. O sea, aprovecha el animal que llevas dentro. Porque si aprovechas a ese animal, que es un caballo poderoso, que te empuja o que te jala cuando tú no quieres hacer algo, o tu voluntad es una ridiculez evolutiva. O sea, el cascarón de la naranja de tu cerebro tiene muy pocos años a nivel evolutivo versus el ancestral animal. ¿Cómo se puede aplicar esto? Por ejemplo, entendiendo las horas del día, yo sé que hay horas del día en que tengo más voluntad y hay horas del día que tengo menos voluntad. ¿En qué horas del día que tengo más voluntad? Desde las 9 y las 11. Ahí voy a posicionar, yo voy a poner las actividades que necesito más voluntad para hacer. No voy a poner un trabajo que yo normalmente sé que odio a las 2 de la tarde, por ejemplo. Porque a las 2 de la tarde me voy a engañar, me voy a encontrar un pretextito. Para O no las hacerlo. dietas. Exacto. La investigación sobre las dietas muestran que los momentos terribles de la dieta son entre las 7 y las 9 de la noche. Es el horario en que la gente, o sea, en la mañana tú dijiste, hoy día lechuga y brócoli de todas maneras, ¿no? O sea, voy a estar recontra increíble. Pero mientras va pasando el día, ya la lechuga y el brócoli no te caen tan bien. ¿Por qué? Porque tu energía cerebral se ha perdido. Entonces, llegas a la noche y no te importa nada y te pides lo que te encuentres por ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la mañana, amárrate. A eso le llamamos el contrato de Ulises. Es una estrategia muy interesante. El contrato de Ulises. En la mañana, amárrate. O sea, en la mañana, bota las cosas que en la noche no vas a poder votar. En la mañana expulsa por todos lados el teléfono del fast food, la comida guardadita en la refri, bota todo eso, porque en la noche tú no vas a poder hacerlo. Claro. ¿Por qué? Porque no tienes esa capacidad. Tu cerebro racional ya se fue. Estás solamente con un cerebro animal. Las investigaciones sobre las terribles tomas de decisión, hay de hecho una cosa que le llaman la hora del suicidio, ¿no? Que tiene que ver entre las 2 y las 3 de la mañana. ¿Por qué tomamos decisiones tan abrumadoras en ese momento? Porque no tienes racionalidad. Igual como si estuvieras alcoholizado, ¿no? Claro. Entonces, juguemos con nuestras mejores horas y nuestras peores horas. Y si nos ponemos candados en las peores horas, o sea, nosotros cuando entrenamos a gente para que haga dieta, está su coach de nutrición, está el coach de los ejercicios, buenísimo, pero nosotros nos acercamos sutilmente y les decimos, por si acaso, si les fallan todos ellos, tenga en tu refrigeradora papayitas y piñas heladitas y frescas. Cuando estás a punto de llamar por teléfono para que te traigan las papas fritas, vas a encontrar un hermoso recipiente, no con la piña por picar, no por la papaya por pelar, Claro, no. todo listo. Lista, todo listo, para que no tengas ese diablito que te está diciendo, oye, estas son cojudeces, la dieta, total, al fin y al cabo igual nos vamos a morir y encontramos esos pretextos. Entonces, juega con tu energía y la energía va a protegerte cuando tengas que hacerlo. O, por ejemplo, un dato más. Las investigaciones han mostrado que nosotros nos comportamos distinto cuando estamos solos que cuando estamos en grupo. Y eso es un comportamiento evolutivo. Entonces, cuando estás solo en tu casa y solo dependes de ti, te vas a otra vez engañar, vas a encontrar un pretexto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le pedimos a las personas en los momentos de alta energía que busquen a alguien que sea su testigo. O sea, llamas a alguien y le dices, hola Juan, quiero que tú seas mi testigo.
porque yo me voy a emprender en esta búsqueda. Y si no, y te voy a ir reportando cada 3 días cómo va mi avance. Y si no reporto es porque he fracasado. Y he fracasado frente a ti. He fracasado. Porque yo fracaso frente a mí todos los días, ya me acostumbré. Pero no me gusta tanto a fracasar frente a los Claro. otros, ¿no? Entonces, este comportamiento de testigo es un comportamiento puramente biológico. Somos distintos cuando estamos solos que cuando estamos en grupo. Y podemos aprovechar esa desesperación por tratar de cumplir con el otro para que ese otro sea en el fondo una retroalimentación para mí. Cumplo mucho más con el jefe que conmigo mismo. Eso pasa siempre. O sea, Claro. con el jefe cumplo todo, pero conmigo nada. ¿Por qué no le pones un jefe, un pseudo jefe, pero tienes que buscar a alguien que sea, cuya opinión de él sobre ti sea importante para ti? No vas a buscar a tu hermano porque igual vas a sacarle la vuelta, ¿no? Es un poco esa idea. Exactamente. Tiene que ser alguien que tú quieras que te mire con buenos ojos, que te respete y por lo tanto eso te motive a quedar bien ante su mirada. Varias cosas has dicho, me encanta tu perspectiva más etológica, más del comportamiento animal, más condicionada por la biología. Fíjense que lo que dice Miguel fueron dos cosas. Una, ser más conscientes de cómo nos sentimos y el nivel de energía que tenemos a lo largo del día, influenciado por el ciclo circadiano, como decías antes. Y de nuevo, lo que dijo es, bueno, hay ciertas horas del día en las que tenemos mejor predisposición para tomar decisiones y otras en las que la voluntad está como más apagada, tiene menos energía y por lo tanto, si conocemos nuestro ciclo y cuáles son los momentos del día en los que podemos tomar mejores decisiones, bueno, nos es más fácil administrar las tareas, por ejemplo, y cumplir con ellas. Ahora, te saco de el condicionamiento y te llevo más al comportamiento propiamente dicho. Y la gente que está escuchando mucha disfruta del estudio del comportamiento de los gestos, las posturas. Y ahí me interesa tu mirada como biólogo, porque en general hay muchas maneras de clasificar los tipos de gestos. Ninguna es más correcta que la otra, simplemente son diferentes maneras. Pero si tú tuvieras que abordar y analizar un comportamiento o varios comportamientos o a alguien, ¿cuál crees tú que es la mejor manera de clasificar los gestos? Qué interesante. Tan buenas tus preguntas. Me gusta muchísimo porque me hace dar una mirada distinta sobre eso. Cuando a nosotros nos piden análisis de gestos, siempre pasamos de lo contractivo expansivo como la base, ¿no? O sea, expansivo si es que me siento bien o si estoy sobreventralizando, ¿no? La sobreventralización es el desafío. O sea, cuando yo, para la gente que me puede ver en el video, y voy a tratar de narrarlo para los que no, cuando yo inclino la cabeza y muestro ligeramente el cuello, estoy mostrando un lado blando, que significa de manera sencilla, permito tu llegada. Pero a veces cuando levanto el cuello y hago esto, o sea, levanto mucho más hacia arriba, también estoy ventralizando, pero esa ventralización nosotros le llamamos desafío, porque estás sobreventralizando. O sea, no lo muestras solamente, sino que lo muestras, lo expones y lo encaras, ¿no? O sea, le estás diciendo a la otra persona, a ver, muérdeme si puedes, ¿no? Ese es un desafío. Entonces, la ventralidad y dorsalidad para nosotros es la base, la base de todo. Lo expansivo, contractivo, lo ventral y lo dorsal. Lo ascendente, lo medio y lo descendente. No sé si estoy ayudando a la clasificación que tú me has pedido, pero nosotros Sí, trabajamos mucho sobre eso. Si algo se va para arriba, o sea, hay muchos detalles dentro de eso, ¿no? sí, Pero claro. para explicar un poquito de la estructura general es, si va para arriba, es un movimiento contra la gravedad, que significa que es un movimiento que necesita energía y por lo tanto es un movimiento que está asociado al entusiasmo en la mayoría de los casos o a la necesidad de marcar un territorio. Cuando me voy a la altura media, siempre digo, es la posición de equilibrio, y cuando me voy al descendente, o sea, mis brazos se van hacia abajo, es normalmente está asociado al decaimiento, a la protección, en términos generales. Cuando se trabaja la cara, pasan cosas bien parecidas. Por ejemplo, la sonrisa es como la voz, como las manos, ¿no? Cuando tú sonríes, se expande también, como las manos, se expande. Cuando sonríes, también te vas hacia arriba. Y cuando sonríes, tus cejas también se van hacia arriba. Entonces son expansivo, ascendente. Y la tristeza, como la boca del payaso, ¿no? Se va hacia abajo, contractivo, descendente. Entonces, nuevamente, y eso tiene que ver con en qué mundo hemos evolucionado. Y es un mundo donde es costoso. A ver, creo que se cortó un poquito la Ahí va, llamada, ahí se va. cortó un poquito la llamada, no sé Venís si nos por hemos conectado o no. la ¿Sí? idea de que somos organismos económicos, ¿no? Esto de que gastar energía tiene algún tipo de función, ¿no? Porque es más, requiere más energía expandirse e ir hacia arriba que ir hacia abajo, ¿verdad? ¿Venía por ahí la idea?
Completamente, completamente. Todo tiene que ver con un mundo de ahorro calórico, ¿no? Ahorro de calorías. Por eso que nos hace tan difícil cambiar, porque es muy costoso cambiar. Mm, Igual es más difícil estar en movimientos expansivos, a no ser que te sientas energético o que necesites demostrar ser energético claro. o estés muy contento. Y el segundo concepto tiene que ver con la protección, ¿no? O sea, la protección es buscar que no te dañen, que no seas vulnerable en un mundo natural. Estamos hablando todo esto ha venido de un mundo en la que un corte en el cuello, un corte en la ventralidad era la muerte, ¿no? Letal, sí. Entonces, eso por un lado. Y yo igual apelo mucho cuando quiero enseñar esto a la codificación de Paul Ekman, ¿no? Yo sí, me parece que la codificación que hizo Paul Ekman de las unidades de acción facial, los famosos AUs, que aparecen en la serie Lie to Me, sigue siendo para mí una herramienta fácil para enseñar, porque yo les digo, señores, quiero que, o sea, lo vuelvo mucho más técnico además, ¿no? Cuando entreno facialidad, gestos para comunicadores, por ejemplo, si les digo sonrían, hay tantos tipos de sonrisas, en cambio les digo a alguien técnico, muy bien, quiero que me hagas un AU12 más un AU6, con un AU1 más un AU2. Esto ahorita puede parecer una cosa muy rara, pero la gente lo disfruta muchísimo. ¿Por qué? Porque tienes fórmulas y Mm, pueden seguir la fórmula. Entonces hay un momento donde las capacitaciones nuestras terminan en, ¿quieres lograr entusiasmar a tu equipo? Tienes que ser en brazos expansivo ascendente, en rostro A1 más un A2 más un A12 más un A6. Y la gente cuando se sabe eso, luego la comunicación es mucho más simple. Es como cuando hablas con científicos y hablan con nombres científicos. Al claro. principio todo suena como que medio tedioso, pero luego te omites tantos errores en que, ¿qué tipo de sonrisa? ¿Sonrisa inclinada a la derecha o a la izquierda? ¿No? Es una cosa así. Termina siendo, aunque parezca complicado al principio, termina siendo una herramienta muy buena. Bueno, me encanta esto de la clasificación por ejes en función de ascendente o descendente, hacia adelante, hacia atrás. Esta clasificación es muy práctica en términos de que para describirla es totalmente objetiva, es desapegada de la interpretación. No estás diciendo que se está defendiendo necesariamente, arrancás por la descripción gráfica, lo cual para la gente que está escuchando, la descripción no es lo mismo que la interpretación, y eso es muy importante. Después, esto de arrancar con dos ejes, expansivo o contractivo, se asemeja mucho a la teoría de Joe Navarro, que es muy simple de entender esto Sí, de exacto. comportamientos de bienestar versus de malestar. El de bienestar es expansivo, malestar contractivo. Y desde ahí ya podemos empezar a interpretar un montón de cosas. Y lo último que dijiste sobre las unidades de acción, para los que no conocen, lo que Miguel está diciendo es que el FACS, el Facial Action Coding System, que es un sistema que lo que hace es convertir los movimientos musculares en un código alfanumérico. Se le asigna un número a un determinado movimiento, por ejemplo, fruncir el ceño, 4, y se le pone una letra para codificar la intensidad. Se le pone A si es poco intenso y E si es sumamente intenso. Eso para aclararle a la gente del fax, que es sumamente útil para describir el comportamiento facial y, como dije antes, y esto me encanta de Miguel, de manera objetiva, es la descripción, después viene la interpretación. Así que gracias, muy buena tu respuesta, Miguel, tengo que aclarar eso. Ahora, aparte de los ejes que ya la gente lo puede, este concepto lo puede empezar a usar desde ya. ¿Qué consejo le darías a la gente para que observe el comportamiento? Que a partir de ahora tenga más presente algo cuando mire los gestos o posturas de otra persona. De acuerdo. Yo lo que trabajo mucho, y por eso lo aconsejo, porque me parece que ayuda a entender, no es el acto, sino es el cambio. Me gusta más ¿Qué observar el significa cambio eso? que el acto. El problema de los gestos es que pueden ser parte de la normalidad del individuo, ¿no? Que puede ser parte del común El movimiento. comportamiento Entonces, estándar, el comportamiento basal o exacto. estable de la persona, claro, Y ese comportamiento, uno tiene que conocer mucho a la persona para saber cuál es su comportamiento basal. Entonces, claro. lo que yo hago siempre es tratar de identificar en qué momento cambió, qué pasó en el Mm, cambio. Cuando noto el cambio es cuando digo, aquí hay algo. Y trato de asociar el cambio con el factor externo. ¿Qué factor externo generó o pudo generar claro. el cambio? Entonces empiezo ahí ya a tener 2, 3 factores, volvemos a generar el factor para ver si vuelve a reaccionar así, 2, 3 veces y empiezo a tener un hilo interesante. Yo utilizo, o sea, muchas veces nos han contratado para hacer detección de emociones, detección de mentiras algunas Mm, veces, pero yo me siento mucho más cómodo en la búsqueda de la proyección de las emociones.
en cómo yo puedo manejar mi cuerpo para ser mejor comunicador. Claro, o sea, Eso es la parte en la que yo me siento más cómodo, lo ¿no? que Miguel Lo otro está es diciendo fascinante. es muy importante, es la diferencia entre sensibilidad y expresividad. Una cosa es ser sensible a los gestos de los demás y reconocerlo, y otra es cómo trabajo mi expresividad, cómo yo me expreso con el cuerpo para transmitir lo que necesite transmitir en ese momento, como por ejemplo emociones, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, ahorita yo me estaba mirando en la cámara y veo que hago este movimiento, ¿no? A este movimiento de acá, El brazo este, extendido hacia el eh, costado y es flexionado. como que está apoyado, ¿no? Eh, Exacto, es como la asa incompleta, ¿no? La jarra incompleta. sí, brazos en jarra, Este, claro. exacto. Ese es un movimiento que tú lo puedes ver en internet y encuentran instantáneamente el facilismo que te dicen, está rechazando. Se Porque, quiere. no, y es terrible y es peligrosísimo porque puedes juzgar a alguien sin la data mínima. Cuando lo que nosotros hemos logrado identificar con mucha repetición y análisis es que este movimiento es el movimiento de alta atención. Mm, Al parecer, nuestro cuerpo lo que hace es una de las variantes. También tengo que ser cuidadoso con eso. Una de las variantes es la alta atención. Cuando alguien está muy atento a algo, ustedes van a darse cuenta que cuando uno habla por teléfono con alguien bien interesante, o sea, que te interesa mucho la conversación, haces este movimiento. Habla por teléfono con una mano y con la otra. ¿Y eso por qué? Porque al parecer tu cuerpo está buscando más orejas, más formas de captar información. Y entonces estás ampliamente atento. Esa es una de las variantes. Ahora, efectivamente, también existe la otra en la que cuando la posición de doña Florinda, ¿no? Cuando esperaba don Ramón, que se ponía con los dos brazos así claro. y mirando, claro, que es absolutamente dorsal. Dorsal, no, o sea, porque no estás así, estás con los brazos completamente dorsales Exponiendo los y el antebrazos mentón hacia elevado, ¿no? adelante, claro, claro. Exacto. Y el mentón levantado como desafío. Entonces, yo siempre creo que en el lenguaje no verbal hay que ser extremadamente cuidadoso para hacer una aseveración. Creo que incluso puedo atreverme a decir que no existe ese momento en que tú puedes decir, no sé, me la juego, ¿ya? Pero Dale. yo no creo que exista el momento que tú digas, de todas maneras es esto. Lo De todas dijo, maneras, lo siempre dijo. vas a estar metiendo tus manos al fuego, un poquito. Puedo decir, lo más probable es esto. Y yo siempre termino mis recomendaciones, esto es lo más probable según mis observaciones y argumento la razón, ¿no? Y aún con todo eso podría estar equivocado. Bueno, resueno muchísimo con esto, Miguel, y, porque tengo que aclarar, a ver si coincidimos, creo que vamos en el mismo camino. Yo hablo de relación probabilística entre un gesto y significado. Exacto. La mejor manera de acercarse es la probabilidad de que un determinado gesto pueda llegar a significar algo, pero como nos dice Miguel, y esto lo remarco, y a todos los que están escuchando les va a interesar, es que no llegamos a la conclusión concreta y fidedigna de saber a ciencia cierta siente esto, su intención es esta. No, no, hablamos de probabilidades, no de certezas. Así que me encantó esa respuesta. Ahora, Miguel, dijiste un montón de cosas. No, no puedo tomar todo porque tenemos que seguir y tenemos tiempo limitado. Habría un montón de cosas para seguir tomando y seguirte la línea porque tiras un montón de conocimiento atrás de otro y creo que la gente se va dando cuenta de eso. Ahora, vos ya dijiste una de estas respuestas. O sea, ¿qué quiero decir? Vos sos experto en comportamiento. Y nombraste, por ejemplo, el ciclo circadiano, que eso fue, de alguna manera, es un descubrimiento del ser humano haber llegado a detectar, bueno, la verdad es que tenemos un ciclo que dura tantas horas y nos condiciona de tal o cual manera. Ahora, la pregunta es muy puntual y es si es posible que nos digas, en tu opinión, obviamente, ¿cuál fue el descubrimiento de algún comportamiento que diga, bueno, descubrimos esto, algo de la biología que hemos descubierto, no sé, neuronas espejo, algo que se te ocurra, que digas, esto cambió para siempre cómo vemos al ser humano? ¿Se entiende la pregunta? Bueno, neuronas espejo está claro que fue revolucionario, ¿no? En términos neurológicos, creo que la amígdala o las amígdalas, el descubrimiento de las amígdalas transformó la interpretación sobre nuestros recuerdos. eh, hay que investigar un poco sobre cómo la investigación de las amígdalas cerebrales terminaron perturbando el entendimiento ya establecido o el supuesto Claro. entendimiento del cerebro humano. Cuando uno empieza a enterarse que mis recuerdos tienen emociones y que sin emociones mi cerebro no recuerda, encuentro una beta extraordinaria en el aprendizaje, en la neuroeducación, por ejemplo, en las capacitaciones, en el marketing. Claro, Aristóteles ya hablaba del logos, el Claro. patos y el etos, ¿no?
Pero ya estaba hablando, pero claro, necesitábamos esa base científica para decir, Mm, oye, sin amígdalas la gente no cree nada, no recuerda nada o no le interesa nada. Somos mucho de lo que nuestro cerebro guarda, pero nuestro cerebro es según de dónde estuvo o dónde vivió. Creo que ahí está la clave de todo. Yo puedo entender al humano actual porque entiendo de dónde vino. claro, el O sea, contexto y actual, aún así no histórico. lo entendemos, ¿ah? Claro, y aún así no lo entendemos, porque seguimos generando nuevas sinapsis, seguimos generando nueva plasticidad neuronal, pero creo que hay una base que es mediana, que no es tan plástica, y esa es la que hemos evolucionado, y creo que Claro. sí. Si los psicólogos ven más eso, si los líderes gerenciales, si la gente, los líderes políticos ven un poco más de eso, van a darse cuenta que podemos predecir más el comportamiento. Predecir el comportamiento, que es una de las áreas más complicadas, puesto hablábamos de que hablamos de interpretaciones y no de certezas, más aún cuando intentamos predecir qué va a pasar a futuro. Eh, Antes hablabas también de esto de cuando miramos el comportamiento, y quiero insistirle a la gente, la importancia de que los comportamientos no se analizan en frío, no se analizan fuera de contexto. Miguel remarcó, tenemos que conocer a esa persona y cómo se comporta habitualmente después para llegar a conclusiones más acertadas. No quería dejar de decir eso que había quedado en el tintero. Ahora, tú eres formador y divulgador, además escritor. Eh, pero como divulgador, cuando tienes que hacer presentaciones, y hay mucha gente que está escuchando acá que a veces le toca dar clases, hablar delante de otros, presentar un proyecto, ¿cuánto te ayuda a saber de comunicación no verbal para tus presentaciones? ¿Te sirve? ¿Te ayuda? ¿Crees que sí? Sí, muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. O sea, creo yo que la clave, pero sobre todo para la proyección de emociones, ¿ah? Sobre todo para la proyección de emociones. Yo la diferencio la proyección de la detección, porque la proyección es lo que yo trato de generar en ellos. Desde el concepto de neuronas espejo, en la que si yo genero una emoción, si yo hago un gesto, ese gesto va a transmitirse en el grupo. Desde esa base, yo puedo decir, si yo quiero que mi público sienta algo, yo lo tengo que sentir. Claro. ¿Qué pasa si no lo siento? Puedo fingir esa sensación. También se puede hacer, también se puede hacer. Pero claro, lo preferible es que tú lo sientas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es asegurarme que lo sienta y lo demuestre. Esos no necesariamente van juntos, ¿ah? Porque mucha gente puede sentir cosas maravillosas por dentro, pero por fuera no se le nota y por lo tanto no Claro. transmite. Muchas veces me dicen, Miguel, pero hay que ser auténtico. Sí, pero si tu autenticidad es Sí. no, es un refrigerador en la que no se nota nada de lo que está dentro, entonces puedes ser muy auténtico, pero no transmites nada, ¿no? Las investigaciones han demostrado, por ejemplo, que la gente que mejor habla es la gente que mejor le va en la vida. Y esto es injusto, Ah, qué completamente injusto, ¿no? casualidad. Porque pero es completamente injusto, porque tú Sí, dices, oye, hay gente que sí. es mucho mejor callada, sí, pues, pero nadie sabe lo que sabe. Entonces, yo creo que la labor de una persona cuando quiere crecer es tener que desarrollar sus habilidades comunicativas. Me parece que ahí hay una clave. Entonces, yo no solamente sé que sé, sino que sé que puedo demostrar lo que sé y que puedo Mm. emocionar. Entonces, si mi gestualidad genera ciertos movimientos y que las personas están en ese movimiento, entonces sus emociones están resonando con las mías y eso hace que mis palabras suenen mejor en sus cerebros. O sea, todo se ha vuelto mucho más afín. Estamos tocando la misma canción, estamos bailando el mismo baile. Claro. Porque si no, por dentro mío puede haber una fiesta y en la de ellos está en un velorio. Esperemos que no, y hasta lo que he Esperemos que no. visto de tus videos, eres un gran comunicador, lo transmites muy bien. Y esto que destacás de la autenticidad, creo que es un punto que mucha gente lo tiene que afrontar, esto de que está bien ser auténtico, pero si tu autenticidad es estar de mal humor o estar cansado, cuando tenés que dar una presentación no sirve, o sea, tenés que No entender que si sé. estás cansado, tenés que fingir tu energía para que al otro le llegue tu energía y tu entusiasmo y pasión, aunque en ese momento no lo sientas. Y eso no significa mentir, significa usar como la comunicación no verbal como una estrategia para volverte mejor comunicador. Y es lo que decís, Miguel, la gente más exitosa es aquella que se comunica mejor porque aprende a manejar esa autenticidad de su personalidad con recursos comunicacionales para mejorar el éxito en cada interacción. Así que esto de la autenticidad es un punto muy importante. Lo destaco muchísimo, Miguel. Ahora,
debes tener un montón de libros preferidos, estamos mirando la biblioteca, los que estamos en YouTube, hay un montón de libros, debe ser difícil elegir uno favorito. Yo te voy a pedir que elijas uno favorito de los que quieras y uno de comunicación no verbal o comportamiento humano. Es una Es locura, difícil, ¿no? es difícil. permíteme tres, por Adelante, lo sí, por menos. supuesto, por supuesto. Bueno, de Paul Ekman, creo que a Paul Ekman hay que leerlo siempre, ¿no? O sea, desde cómo detectar mentiras, sus papers, el manual, o sea, a Paul Ekman hay que leerlo. Es pesado leer a Paul Ekman, yo creo, ¿ah? No es un tipo en la que Gracias tú no por puedas leerlo decirlo. con... La gente suele recomendarlo como si fuera el mejor escritor y es tipo, bueno, es una máxima autoridad, No, pero no, es pesado de leer, tal terrible, cual. es Coincido terrible. mucho, Miguel. Sí, no, no, es... o sea, yo lo leía porque sabía que había que leerlo, ¿no? Pero no es un personaje que tienes que leer. Claro. Ahora, eh, a ver, debo a ver. ¿Ya estoy? Sí, Ya estoy. sí. Entonces, Paul Lekman es clave. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Creo que igual citamos a Franz de Waal, que me parece un personaje que uno tiene que mirar, porque además tiene entrevistas maravillosas. Mm. Tenemos que leer a Daniel Kahneman. Me parece que en Conducta Humana, Daniel Kahneman, y a él le junto Dan Ariely. Es Uy, me otro de los encanta autores Darieli. Lo he visto fabulosos, en sencillos. presentaciones, pero nunca he leído sus libros. Leí papers de él, pero los libros No, deben ser muy maravillosos. buenos. Yo tengo acá un par de él. Las trampas del deseo y las trampas del dinero, que son dos libros que yo he disfrutado muchísimo. También hay, bueno, ya creo que ahí he cumplido un poco con la cuota que me has dado. Hay mucha información. Creo que también sería interesante en lenguaje no verbal revisar un poco los estudios de Amy Cuddy, ¿no? Amy Cuddy. Que son curiosos, que son muy potentes y que son fácilmente de digerir además. Entonces, creo que con ellos uno podría decir, ya entiendo más. Y creo que hay un autor que es compatriota tuyo, Martín Tetas, no sé si lo ubicas, que es un autor interesantísimo, Martín Tetas. Es No, un autor no. muy curioso. Es un adelantado a Daniel Kahneman, me parece que estuvo antes que Daniel Kahneman, pero con menos popularidad. Claro, ciertamente, ciertamente. ¿Y sobre qué escribe Tetas? Igual, igual, conducta humana, Comportamiento, con conducta, toma economía. de decisiones. Claro. Creo que tengo el libro por acá. Bueno, no, lo que pasa es que como, mira, este es el libro no. Voy a empezar a sacar libros y esto puede pasarse una hora más. Así Podemos que pasar un rato largo con mejor aquí esos quedamos. libros. Excelente. Bueno, nos Sí, dieron un sí, sí. montón de autores. Ekman desde la comunicación no verbal es fundamental. Daniel Kahneman para entender el comportamiento y Dan Ariely, varias recomendaciones a tener en cuenta para los que están escuchando y viendo esta encuesta con Miguel Figueroa. Ahora, entramos en las últimas dos preguntas. Ya no te quiero sacar más tiempo, pero te quiero sacar todo el jugo de esas respuestas. Te doy 5 minutitos, por favor, porque tengo que traer una conferencia. Entonces, Solo vamos tengo muy cinco rápido minutitos. con la última. Sí, sí, por favor. ¿Qué crees que nos depara en el comportamiento humano para el futuro? ¿Qué tenés para decirnos? ¿Qué crees que va a pasar con la tecnología, por ejemplo? No sé, ¿qué te imaginas? Desde el desarrollo de los escaneogramas cerebrales, de los tomógrafos, se ha podido saber qué es lo que está pasando en el cerebro en cada minuto. O sea, Mm, estamos pudiendo medir el minuto a minuto de lo que pasa y el efecto. Creo que de ahí, no sé, desde Ramón y Cajal hasta Antonio Damasio, mm, podemos ahorita entender que ya puedo saber lo que siente o puedo estar muy cerca de lo que claro. siente la otra persona y qué parte del cerebro está funcionando en el momento en lo que siente, en lo que está sintiendo. O sea, eso es lo que viene a continuación. O sea, vamos a tener a tiempo real el cerebro en un iPad, ¿no? O sea, ¿qué está lo Wow. que te está pasando? Y eso es maravilloso, pero es tremendamente perturbador. Eso, Tremendamente qué perturbador. interesante. Esa mirada más negativista del futuro, ¿no? De que Sí, sí, tener sí, toda sí. esa información no es tan positivo en cierta manera. Tú te imaginas, hay una investigación que estaba leyendo hace unos días que hablaba que no me acuerdo, el sistema que utilizaban en la que podrían, con cierto campo magnético generado en tu lóbulo temporoparietal, podría hacerte cambiar una opinión sobre lo que opinas sobre otra persona. No, O no, sea, horrible. y se puede medir eso. Creo que la investigadora era del MIT. Puedo dárteles el dato después. O sea, tú puedes cambiar la opinión de otra persona generando un campo magnético. Claro, la persona se va a enterar porque el sonido es fuerte, pero en un Mm, tiempo ese sonido va a ser más sencillo y la probabilidad de cambio. Por eso que la ética tiene que estar... hay sí. tanta cosa ahí. ¿No? Es alucinante lo que va a pasar. Así que mi predicción no es necesariamente la más positiva.
Y no sé si queramos vivir nosotros en ese mundo, pero que la curiosidad nos invade, nos invade. Excelente. Vamos, o sea, el ser humano no puede evitar ser curioso y avanzamos en campos de conocimiento, sea positivo o negativo, solo por el hecho de saber más. Somos curiosos por naturaleza. Ahora, Miguel, para la gente que está escuchando y no te conoce, ¿dónde te puede encontrar? ¿A dónde te busco? ¿Dónde veo tus videos, tu página web, si te quiero contratar para una conferencia? Sí, búsqueme como Miguel Figueroa Oficial en todas las redes, Miguel Figueroa Oficial en todas las redes. En LinkedIn, en Instagram, en Facebook, yo hablo mucho de divulgación científica. Mi vida es leer papers científicos, hacerlos sencillos y que la gente lo disfrute y lo pueda aplicar en organizaciones, en el mundo de la política, en el mundo de la toma de decisiones, siempre con la ética al costado. Maravilloso, y esto que acaba de decir lo demostró durante la charla, nos has explicado conocimiento complejo de manera muy sencilla. Muchas gracias por esta entrevista y por tu tiempo, Miguel, te agradecemos un montón. Gracias. Muy amable, es un placer para mí. Un placer. Bueno, nos vemos en otro encuentro de estas entrevistas a especialistas internacionales en comportamiento y comunicación no verbal. Muchas gracias.